símbolos que ustedes pueden ir aprendiendo. Usualmente los símbolos se van aprendiendo sobre la marcha. Hay manuales en donde vienen tablas con los respectivos comandos para generar, digamos, el símbolo en el documento que ustedes estén redactando. Entonces ahora me gustaría presentarles un ejemplo para, digamos, redactar un texto tipo libro. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo de un documento en LaTeX. Aquí, bueno, pues está justamente la cabecera de nuestro documento. En principio estamos indicando aquí el tipo de documento que vamos a estar, digamos, redactando. En este caso va a ser un documento tipo libro con un tamaño de letra de 10 puntos. Entonces aquí si ustedes pueden variar el tamaño de letra, pueden ponerle de 10, pueden ponerle de 12, etcétera. Aquí estamos utilizando la paquetería Latin 1 para que nos identifique, en este caso, el idioma español, los símbolos correspondientes al idioma español. En este caso, bueno, puedo darle la paquetería particularmente de español, Spanish. Ojo, si ustedes escriben este comando con letra mayúscula, les va a arrojar un error. Usualmente se escribe con letra minúscula. Digamos, estos son las paqueterías correspondientes al idioma. Y aquí vienen una serie de paqueterías como son AMSMath, AMSIM. Estas paqueterías se refieren particularmente a los símbolos que van a estar utilizando. Por ejemplo, AMSMath es un paquete que se usa para permitir que las ecuaciones estén centradas pero no numeradas, como por ejemplo al momento de utilizar, digamos, este comando, déjenme lo escribo aquí, begin equation. Si ustedes escriben begin equation así solita, recuerden que siempre cuando ustedes pongan un begin debe de llevar un end. En este caso, también la instrucción que ustedes le estén marcando aquí debe de ser igual a la que aparece en el end. Entonces, por ejemplo, AMSMath se utiliza para permitir que las ecuaciones estén centradas, pero no enumeradas, por ejemplo. En el caso en que ustedes pongan, digamos, un asterisco aquí. Cuando ustedes ponen un asterisco en un begin equation, por ejemplo, le están indicando que esa, digamos, ecuación no va a estar enumerada. Entonces, para eso pues, también se utiliza para, o sea, el comando, la paquetería AMSMath también se utiliza para crear matrices e incluso introduce muchos otros comandos útiles como overset, underset, etcétera. Entonces, digamos, esta paquetería particularmente es para utilizar ese tipo de símbolos. También aquí aparece, digamos, la paquetería AMSIM. Lo que hace es proporcionar muchos símbolos adicionales que incluso pueden ser muy útiles, digamos, para ecuaciones un poco más complejas. Pueden también incluso meter paqueterías respecto a fuentes. Aquí, por ejemplo, la paquetería Fancy HDR es utilizada para personalizar, digamos, encabezados y pies de página. Y bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es justamente cargar el paquete en la cabecera de nuestro documento. Entonces esto lo estamos haciendo específicamente para personalizar, digamos, el encabezado y el pie de página. Y luego aquí
estamos introduciendo una paquetería que es utilizada para introducir gráficos. Entonces ustedes pueden introducir gráficos en formato JPG, pueden introducir gráficos en formato EPS, y aquí en este caso pues lo que le estoy diciendo es que también me identifique la ruta de estos gráficos bajo este formato. Entonces vamos a introducir gráficos en este contexto en formato PDF. Finalmente le estoy diciendo que haga un índice, una página con índice, para, en este caso, un documento en formato libro. Y luego viene pues una serie de instrucciones que no son necesarias. Aquí en este documento pues le estoy dando algunos comandos referentes a las, digamos, los títulos que quiero dar, el formato de los títulos que quiero darle a mi libro en cuestión de capítulos, secciones, etcétera. Entonces, por el momento podemos ignorar esta parte. Luego, aquí obviamente estoy poniendo ya el título de mi documento y bueno, pues los autores correspondientes, y finalmente inicio mi documento. Viene después, digamos, un comando que es el page numbering. Aquí lo que estamos haciendo es pidiéndole que a partir de este momento las páginas vayan enumeradas con números romanos, pero números romanos en minúsculas. Si yo le cambio, digamos, aquí la letra R por la letra R mayúscula, lo que va a hacer es enumerar, digamos, con números romanos en mayúscula. Entonces, después le pido que haga un título del documento en cuestión, y luego viene una parte en la que vamos a empezar a introducir comandos que vamos a ir utilizando a lo largo de nuestro documento. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo es que cuando yo escriba el comando contents name, en lugar de que escriba, por ejemplo, contents, va a escribir la palabra contenido. También me va a hacer una tabla de contenidos, es decir, un índice. Y luego, bueno, pues vamos a estar definiendo nuevos comandos. Por ejemplo, aquí lo que le estamos diciendo es que cuando pongamos figure name, escriba la palabra figura, chapter name, en lugar de que escriba chapter, escriba capítulo y con letra grande. Lo mismo para el caso de index name, en lugar de que escriba index, va a escribir índice analítico. Bibname, en lugar de bibliography, va a escribir la palabra bibliografía. Y luego aquí finalmente estoy introduciendo ya comandos específicamente para este documento. O sea, yo puedo redefinir comandos escribiendo la siguiente sintaxis. Puedo escribir la instrucción new command y digamos la sintaxis es introducir dos llaves. En este caso, aquí están indicadas las dos llaves. Aquí tengo una y esta sería la segunda. O sea, todo lo que ustedes escriban adentro de esta segunda llave es lo que va a arrojar mi salida. Y lo que ustedes pongan en esta primera llave es lo que va a constituir el comando. Por ejemplo, uno que quizás sea más sencillo es este. Aquí estoy redefiniendo un comando en donde cada vez que yo escriba diagonal inversa R, me va a escribir la letra R de números reales. O sea, digamos, como tal, el símbolo que nosotros utilizamos para denotar el conjunto de números reales no lo tiene, en este caso, TeXworks. Entonces tengo que definirlo de tal manera que para no estar escribiendo todo el tiempo el comando mathbbr, simplemente escribo comando R y se acabó.
cada vez que yo escriba simplemente este comandito, me va a estar escribiendo la R de conjunto de números reales. Aquí, por ejemplo, cada vez que yo escriba teorema en algún comando, la palabra teorema con minúscula va a escribir la palabra teorema con mayúscula con el formato section. Lo mismo, cada vez que yo escriba la palabra prop, va a escribir la palabra proposición con el formato del comando que acabamos de definir, que en este caso es teorema. O sea, lo va a escribir bajo el mismo formato de un teorema. Y lo mismo va a ser con el caso de corolario. En lugar de poner prop o teorema con minúscula, vamos a escribir cor para referirnos a corolario. Entonces, estos comandos que estamos definiendo aquí son nuevos comandos que de alguna manera les va a ustedes a simplificar el trabajo a lo largo del texto. Luego, bueno, aquí introduje algunas macros. Por el momento podemos olvidarnos un minuto de ellas. Más adelante podemos trabajar con macros. Pero lo que quiero que vean es que al principio del documento yo puse que numerara las páginas en formato romano, con número romano. Entonces, después de que ya hice, digamos, mi cabecera, mi preámbulo para mi documento, pero ya particularmente para el documento como tal, localmente, por así decirlo, empezamos a enumerar las páginas con números arábigos. Aquí en automático, todo lo que venga después de este comando, Page Numbering Arabic, va a quedar enumerado con letras con números arábigos. Entonces, también pueden hacer eso, pueden cambiar el tipo de numeración que ustedes le den a su documento. Aquí, por ejemplo, estamos declarando, o bueno, estamos introduciendo el comando input. El comando input lo que hace es llamar otro documento que ustedes tengan guardado en su carpeta con el nombre que ustedes especifiquen entre las llaves. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo yo una carpeta en la cual yo tengo guardados todos los documentos referentes a mi libro, bueno, a mi documento, ¿no? Aquí están, digamos, todas las figuras